Panamá, 5 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en una de las grandes paradojas de Panamá. El distrito de Chepigana, en Darién, es uno de los lugares más ricos del planeta en biodiversidad, un tesoro mundial. Pero al mismo tiempo, los datos nos pintan el cuadro de una de las poblaciones más vulnerables del país. Vamos a desentrañar cómo es posible que coexistan estas dos realidades, explorando su plan estratégico, la cruda realidad social del último censo y su enorme potencial económico. Y para entender un poco el día a día, daremos un vistazo a cómo funciona la maquinaria administrativa en otro rincón de Panamá. Así es. Y el eje de nuestro análisis es el Plan Estratégico Distrital Indicativo 2025-2029 de Chepigana. Y esto es clave, ¿eh? No es un documento teórico escrito desde un escritorio en la capital. Es una hoja de ruta que busca guiar la inversión pública y se construyó con talleres en las propias comunidades. Por eso, lo que revela es un reflejo directo de las necesidades y, de las esperanzas de la gente que vive allí, en medio de esa inmensa riqueza natural y, como veremos, de una profunda precariedad. Empecemos por el lugar mismo, porque hasta los nombres nos cuentan una historia. Me pareció fascinante el origen del nombre Chepigana. Aparentemente viene de una disputa entre dos hombres, Chepi y Pino, y la gente animaba a uno gritando ¡Chepigana! Sí, sí. O el nombre de Jaque, que viene de que el río en su desembocadura era tan bravo que ponía en jaque a los marineros. Son esos pequeños detalles que te meten de lleno en la geografía y el carácter de la zona. Totalmente, y esa geografía lo define todo. Hablamos de un distrito fronterizo con Colombia, enorme en extensión, pero con una densidad de población bajísima. Apenas 2.8 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Es casi nada? Para ponerlo en perspectiva, es casi como si estuviera deshabitado. Su paisaje es una mezcla increíble de planicies en la costa, colinas y montañas que se elevan a más de 1.600 metros. Y el agua es vida y transporte. Su sistema hidrográfico es uno de los más extensos de Panamá, con 52 ríos que son, digamos, las verdaderas autopistas de la región. Pero es que esa baja densidad de población esconde una de las mayores concentraciones de vida del planeta. Aquí es donde la historia se vuelve asombrosa. La biodiversidad es de otro nivel. Es que es un tesoro global. El Parque Nacional de Darién, que ocupa parte del distrito, es una joya. Alberga casi el 28% de todas las especies de seres vivos registradas en Panamá. ¿Un 28%? Sí. Estamos hablando de 166 especies de mamíferos, incluyendo poblaciones saludables de jaguares, pumas, tapires y más de 670 especies de aves, entre ellas el águila arpía, que es el ave nacional de Panamá. De hecho, más de 56 especies que están amenazadas o en peligro en el resto del continente tienen allí refugios viables. Es literalmente un arca de Noé. Un arca de Noé, exacto. Pero un arca que parece tener varias grietas, porque esa riqueza increíble convive con una fragilidad enorme. Exacto. La deforestación por la expansión de la frontera agrícola y la ganadería es una amenaza constante. Pero el plan revela un problema mucho más doméstico, mucho más del día a día, y que es gravísimo: la basura. La gestión de residuos sólidos es un desastre. El distrito entero solo tiene 2 vehículos para recoger la basura y ambos están en mal estado. ¿2 para todo el distrito? 2. Y el único vertedero está a punto de colapsar. Y para colmo el terreno es alquilado, lo que genera una incertidumbre constante. Un momento. ¿Y qué hace la gente con su basura si no hay un sistema que funcione? Aquí viene el dato más duro. Casi la mitad de la población, un 48%, la quema. ¿La quema? Sí. Y otro 14% la tira directamente en terrenos baldíos, quebradas o ríos. Imagínate el impacto. Es que es una locura. Casi la mitad de la gente respirando el humo de plásticos y otros desechos quemados. Las consecuencias para la salud pública tienen que ser terribles, por no hablar de la contaminación de esos mismos ríos que usan para transportarse y vivir. Es un círculo vicioso. Lo es, y demuestra cómo la falta de una infraestructura básica pone en riesgo tanto a la población como a ese ecosistema único. La gente no lo hace por gusto, lo hace porque no tiene otra opción. Y esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Quiénes son las casi 13,000 personas que viven en medio de este paraíso tan frágil?
cómo es su día a día. El censo de 2023 nos da un retrato muy crudo. Es una población marcadamente joven. La mediana de edad es de apenas 23 años. Y es abrumadoramente rural. Casi el 90% vive fuera de las pocas cabeceras urbanas. La composición étnica también es muy definida. El 52.6% se identifica como indígena, principalmente de las etnias Emberá y Guaunán, y un 46.5% como afrodescendiente. Es un mosaico cultural riquísimo. Un mosaico que enfrenta desafíos gigantescos. A mí hay una cifra sobre la vivienda que me dejó helada. El 86% de los hogares tiene al menos una carencia grave. 86%. Es un número que cuesta hasta procesar. No hablamos de una minoría en situación precaria. Es la realidad para casi todo el mundo. Y cuando decimos carencia grave, hablamos de cosas muy básicas. Nos referimos a casas con piso de tierra, sin acceso a agua potable, sin un servicio sanitario adecuado o sin electricidad. El plan lo detalla por corregimiento, y en lugares como Tucutí, más de la mitad de las viviendas no tiene un baño o letrina en condiciones. Ahí es donde la paradoja golpea con más fuerza. Tienes un ecosistema de importancia mundial y a pocos metros la gente vive sin algo tan fundamental como un baño. La contradicción es brutal. Y claro, todo esto se refleja directamente en las cifras de pobreza que son durísimas. Según las estimaciones del plan, el 85% de la población del distrito no tiene ingresos suficientes para cubrir el costo de la canasta básica. O sea, viven en pobreza. ¿Y cuál es el dato más extremo que encontraron? El más alarmante, yo diría, es que el 64% de los hogares, casi 2 de cada 3 familias, subsisten con menos de 100 balboas al mes. 100 balboas al mes. Para que nos hagamos una idea clara de lo que eso significa, estamos hablando de poco más de $3 al día. Exacto. No por persona, sino para mantener a toda una familia. Es vivir en el límite absoluto de la subsistencia. Exactamente. Y con esa realidad, pues es fácil entender el resto de los problemas. Se reporta una alta deserción escolar, especialmente en secundaria, porque los jóvenes tienen que empezar a trabajar. En salud, la infraestructura es precaria. Faltan equipos, medicinas y sobre todo personal médico especializado dispuesto a ir a las zonas más remotas. Claro, me imagino. Hay una alta rotación de doctores y enfermeras, lo que impide dar un seguimiento adecuado a los pacientes. Con esa pobreza tan extendida, uno pensaría que la causa es una falta de trabajo, que el desempleo es altísimo. Pero aquí la historia da otro giro inesperado, ¿no es así? Completamente inesperado. Y es otra de las grandes paradojas de Chepigana. La tasa de población ocupada es altísima, 96.1%. Prácticamente todo el que puede trabajar, trabaja. Espera, eso no me cuadra. ¿Cómo puedes tener al 96% de la gente trabajando y al mismo tiempo un 85% de pobreza? Es como si el trabajo no sirviera para salir adelante. Has dado en el clavo. La clave está en la calidad de ese trabajo. El 79% de esos empleos están en el sector informal. No hay contratos, no hay seguridad social, no hay prestaciones. Y la estructura económica descansa casi por completo en el sector primario: agricultura, ganadería y pesca de subsistencia. El 47% de la población se dedica a eso. O sea, trabajan de sol a sol. De sol a sol, pero para autoconsumo o para vender pequeños excedentes en mercados locales. Es un trabajo que da para comer, pero no para salir de la pobreza. Entiendo. Es un espejismo estadístico. Mucho empleo, pero de muy baja productividad y sin ninguna red de seguridad. Sin embargo, en medio de este panorama, el plan identifica una luz, un motor que podría cambiarlo todo: el turismo. Sin duda. El potencial es inmenso, casi ilimitado. Por un lado, tienes el ecoturismo y el turismo de aventura, con el Parque Nacional Darién como principal atractivo. Pero también hay playas espectaculares y sitios de pesca deportiva de fama mundial como Bahía Piña, que atrae a gente de todo el mundo. Ajá. Y a eso se suma un potencial de turismo cultural enorme. ¿A qué te refieres con turismo cultural? A la posibilidad de visitar las comunidades indígenas en Vera y Guaunán, conocer sus tradiciones, su artesanía, y también la herencia afrodescendiente, que es potentísima, con sus festivales llenos de tambores y bailes como el de Bunde y Bunyerengue. Son expresiones culturales únicas que tienen un valor incalculable. Suena increíble, pero si la gente vive sin servicios básicos, me imagino que la infraestructura para recibir a esos turistas es, bueno, casi inexistente. Ese es el gran cuello de botella, el obstáculo que impide que todo ese potencial se convierta en una realidad.
La red de carreteras es mínima y la mayor parte son caminos de tierra, intransitables en la época de lluvias. Hay corregimientos enteros, como Camogantí, Jaqué o Puerto Piña, que no tienen ni un solo kilómetro de carretera registrada. Ni uno. Ni uno. La gente depende de los ríos para moverse, y por eso los puertos, como el de La Palma, son infraestructuras vitales, pero a menudo están en mal estado. El dato del viaje a Ciudad de Panamá es demoledor. 7 horas y media en autobús para un trayecto que en taxi, una opción de lujo e inaccesible para la mayoría, tomaría 4 horas. Te dibuja en una sola ruta 2 Panamás completamente distintos. El de los que pueden parar por la velocidad y el de los que tienen que resignarse a un transporte lento y deficiente. Exacto. Sin carreteras, sin puertos adecuados, sin un sistema de saneamiento y agua potable fiable y sin electricidad constante, es imposible desarrollar una industria turística sostenible que realmente beneficie a las comunidades locales. Todo este plan para Chepijana, con sus grandes metas para construir acueductos, mejorar puertos y conseguir camiones de basura, es muy ambicioso. Pero, ¿cómo se ve la gestión municipal en el día a día? ¿Cómo se pasa de la gran estrategia al decreto concreto? Curiosamente, en la misma Gaceta Oficial donde se publica este plan, encontramos algunos ejemplos de otro distrito, Chitré, que nos dan una idea de cómo funciona esa maquinaria burocrática. Es un contraste interesante. Mientras Chepigana planifica a 5 años, vemos que el municipio de Chitré emite decretos sobre asuntos mucho más inmediatos. Por ejemplo, se publica uno que conforma a la junta que organizará los festejos patrios del 19 de octubre de 2026. Otro modifica la composición del comité del carnaval. Son, tareas de gestión cotidiana. Son cosas del día a día, organizar la fiesta del pueblo, el desfile, el carnaval, la vida municipal que sigue su curso. Exacto. Pero también hay decretos que reflejan cómo se implementan las políticas nacionales a nivel local. Hay uno particularmente revelador que declara el 9 de enero de 2026 como Día de Duelo en el Distrito por el Día de la Soberanía Nacional. Y establece reglas muy específicas. Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, se ordena el cierre de cantinas y se prohíbe la música estridente en locales comerciales. Y este es el punto clave que conecta todo. Mientras en Chepigana se sueña con un plan a 5 años para cambiar una realidad de pobreza estructural, en Chitré se gestiona el día a día. Nos recuerda que los grandes planes, como el de Darién, dependen de que miles de estas pequeñas decisiones administrativas funcionen, de que la maquinaria del Estado, a todos los niveles, sea capaz de pasar del papel a la realidad. En definitiva, Chepigana se encuentra en una encrucijada crítica. Es un territorio de una riqueza natural casi sin parangón en el mundo, que alberga una diversidad cultural vibrante, pero que al mismo tiempo sufre una precariedad humana que las cifras hacen innegable. El futuro de su gente y de su ecosistema depende de que este plan estratégico logre convertirse en acciones concretas. Y al final, esto nos deja con una reflexión que va más allá de los datos. El plan detalla decenas de necesidades urgentes. Un acueducto en Seteganti, un camión de basura para Puerto Piña, un puesto de salud en Taimatí. La gran pregunta no es solo si aparecerán los fondos para todo esto. La pregunta de fondo es cómo se puede empoderar a estas comunidades locales, con su riquísima herencia indígena y afrodescendiente, para que sean ellas las que lideren este cambio, sin que el desarrollo destruya precisamente la biodiversidad que hace de su hogar un lugar único en el planeta. ¿Cómo se construye un futuro con servicios básicos del siglo XXI, preservando al mismo tiempo un ecosistema de importancia global? Esa es la verdadera encrucijada de Chepigana.